Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a hablar este domingo y el próximo de la fe y la imparcialidad. ¿Cuál es la relación que hay? ¿Debe haber o no debe haber relación? Y hoy día el sermón se titula Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo. ¿Y nosotros? ¿Qué implicaciones tiene que Dios sea justo? ¿Qué es justicia? Justicia es definida como principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. El sentido de justicia no nos viene de los pueblos ancestrales. Todo lo contrario. En los pueblos paganos había ciertos visos de justicia, pero era la injusticia y la parcialidad la que reinaba. Por ejemplo, pensemos en el acto criminal ejecutado por una comunidad mapuche en Puerto Saavedra durante los días que duró el movimiento telúrico que sacudió el sur de Chile y comenzó el 21 de mayo de 1960. Allí, instigados por la machi local, sacrificaron a un niño de 5 años, Luis Painecur Paineo. Lo arrojaron al mar para calmar la tierra. Era un niño guacho, sin padre, y al cuidado de su abuelo, ya que su madre trabajaba como empleada doméstica en Concepción. Hay versiones que dicen que previamente a arrojarlo al mar, lo desmembraron y arrojaron sus vísceras al mar. El pequeño Luis no era huérfano. Había sido abandonado por su padre, que había formado otra familia y ya no lo consideraba su hijo. Su abuelo, bajo cuyo cuidado estaba, lo detestaba. Un ser no querido, un cuñifal en términos mapuches. Es curioso que tengan esta palabra para eso, cuñifal. A este pequeño indefenso apuntó la machi y 2 hombres de la comunidad llevaron a cabo la horrenda tarea con la complicidad del abuelo del niño. Me gustaría decir que la justicia los encontró a todos culpables y que todos pagaron, por decirlo así, que todos pagaron su crimen con la muerte. Estaba vigente la pena de muerte en Chile en ese entonces. O por último, con cárcel. Pero no fue así. La justicia los absolvió. Los jueces interpretaron de la ley de manera tal que favoreciera al grupo criminal. Es justo. La sangre del primer asesinado se une a la de este niño y clama a Dios desde nuestra tierra. Una inocente víctima de la parcialidad y de la injusticia. ¿Qué posibilitó que se llegara a cometer este crimen? Al margen de cuestiones antropológicas y del paganismo supersticioso, tuvo lugar porque no se le consideró un igual. Fue discriminado por ser guacho, por no ser querido y por ser niño, por ser indefenso. ¿Conoces leyes injustas? ¿Leyes que promueven la injusticia? Te diré una peor a la ya descrita.
el asesinato de seres humanos en el vientre de su madre por millones. Ellos son una molestia y no los quieren. Y en esta sociedad impía e injusta, movida por el dinero, hasta procuran ganancias, profitan, lucran con esta industria de la muerte. Y todo legal. Está amparado por la ley. Y de aprobarse la nueva Constitución, ni siquiera estará limitada por la edad de gestación. Esta es la negación absoluta de la justicia y nos envilece y nos embrutece como sociedad. ¿Contribuiremos a ello? Eso es discriminar. Eso es hacer acepción de personas. Eso no debemos hacer. Les recuerdo el caso Roe v. Wade de 1972, que fue derogado anteayer, 50 años después. Pero ¿cuántos millones han muerto desde entonces? Hay un sentido en el que la acepción de personas es bueno. Por ejemplo, ante la desgracia en un lugar, tiene sentido que los ancianos, las mujeres y los niños sean puestos a salvo primero. El fuerte debe proteger al débil. Pero esto no es legado de los pueblos paganos. Esto no nos vino de la culta Grecia o del poder del Imperio Romano. No. Para ellos, la compasión y la misericordia era sinónimo de debilidad. Este sentido de proteger al débil nos viene de la revelación de Dios, nos viene de las Escrituras. Esto es legado judeo-cristiano. Muchos textos en las Escrituras nos dicen que Dios es justo y que ama la justicia. Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4 nos dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Juan capítulo 5, versículo 30, dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y como Él es justo y recto, nos ordena a nosotros hacer lo mismo. Deuteronomio capítulo 16, versículo 20 nos dice: la justicia seguirás para que vivas. Salmo 82, versículo 3, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y menesteroso. Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Cuando Santiago escribe esta epístola, ya había ocurrido el incidente donde Pedro reconoce en Hechos 10:34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro dice eso? ¿Es que lo había aprendido recién? ¿Era una deducción reciente de Pedro? No, era algo que él sabía.
Él sabía que Dios no hace acepción de personas, pero consideraba que la gracia de Dios, los favores de Dios, eran solo para los judíos. ¿Ves cómo saber algo no equivale a practicarlo? Y practicarlo a medias tampoco es practicarlo. Saber que Dios no tiene favoritos era doctrina conocida en el judaísmo, pero la interpretación de este rasgo de Dios y su aplicación a la vida diaria estaba oscurecida por la enseñanza rabínica y farisaica. Algunos años después que Pedro reconociera su error, Pablo afirma en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo repetirá en Efesios 6:9, para el Señor, no hay acepción de personas. Y también en Colosenses 3:25, porque no hay acepción de personas. Y Pedro, ya anciano, superado el trance de Hechos 10 y de Gálatas 2, dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Para Santiago, entonces, esto no es una doctrina nueva, tampoco para sus lectores. ¿Por qué entonces insistir en algo tan conocido? Porque es parte de nuestra naturaleza humana no creer que hemos sido creados todos iguales, sino que en el fondo creemos que somos especiales en el sentido de ser superiores al resto. Por supuesto, esto es una manifestación del orgullo, ya que sabemos que el orgullo, ¿verdad?, no es una virtud. El color de la piel, el color del cabello, de los ojos, la estatura de una persona, la figura, el sexo, el dialecto, cómo habla, la comida, lo que comen, la habilidad, los bienes, la posición social, sus creencias, la inteligencia y tantas otras superficialidades que terminan todas ellas con la muerte, en vida nos hacen apreciar a algunos, mientras despreciamos al resto. Hace algunos años atrás, entré en una librería católica aquí en Santiago. Buscaba una obra de Agustín. Me atendió un muchacho que por su trato, su forma, sus maneras, me hizo asumir que él era oriundo del norte argentino. Queriendo congraciarme con él, le pregunté, ¿eres tucumano? Me miró distante y serio, como que lo hubiera insultado, y me respondió, mejor que eso, soy santiagueño. Santiagueños por Santiago del Estero. Yo intenté no reírme. Aquí estaba este muchacho orgulloso, creyéndose mejor que todos los tucumanos. Y él era bajito de estatura, pelo negro, tieso, y bastante fiero según algunos cánones de belleza. Pero se creía superior. Sin duda alguna, hermanos, para Santiago, el exclusivismo judío era un problema. Pero esta era una de las manifestaciones del pecado que Dios aborrece, la acepción de personas. Pues en este terreno, el desprecio del pobre es esperable y hasta parece natural. Digamos que también Santiago no escribió su epístola en capítulos. Su epístola es un todo
Y aunque ahora nosotros vamos al capítulo 2, la idea subyacente es la religión que agrada a Dios. ¿Recuerda el domingo pasado? Muy bien. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Encontramos aquí una frase que por repetida se nos volverá familiar. Hermanos míos. La emplea Santiago cada vez que va a tratar un nuevo asunto, pero con ella, con esa frase, refuerza la relación íntima que él tiene con sus destinatarios. En realidad esto es una mezcla exquisita de afecto fraternal con firmeza pastoral. Santiago no es blandengue, tampoco es desconsiderado. A primera vista, pareciera que él se está adelantando a una posible situación. Sin embargo, por el contexto, si usted lee el versículo 6, vemos que la congregación ya estaba involucrada en esta práctica. ¿Y qué más contradictorio que negar con los actos la fe que se profesa? Lucas nos relata la ocasión en que un intérprete de la ley intentó pillar al Señor. Ahí en Lucas 10, los versículos 25 al 37. Mira la pregunta y también observa la respuesta del Señor. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta a tu pregunta está en la ley. ¿Entiendes lo que ella dice? Versículo 27. Aquel respondiendo, este intérprete, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Recordó Deuteronomio 6:5. Y a tu prójimo como a ti mismo. Recordó Levítico 19:18. El intérprete respondió bien. De inmediato respondió con un resumen de las 2 tablas de la ley. Pero aparentemente él no sabía cómo aplicarla. Aparentemente no sabía cómo obedecerla. Hermanos, ¿no nos ocurre que a veces actuamos como este intérprete de la ley? Conocemos la palabra de Dios, pero nos desatendemos de ella. Sabemos lo que Dios dice, pero seguimos nuestro propio camino. O como decimos en Chile, nos hacemos los suecos. No entiendo, pero bien que lo sabemos. Miremos la historia que les narra el Señor. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Tal vez regresaba de adorar en el templo. No lo sabemos, pero es posible. Y cayó en manos de ladrones, y los ladrones, usted sabe, son muy poco amables, ¿cierto? Dejándole, lo dejan medio muerto. Por el mismo camino descendió un sacerdote. Y después descendió un levita. Ambos se desentendieron del hombre tirado a la vera del camino. ¿Acaso ellos no conocían la ley? Tal vez los 3 habían estado en el mismo servicio de adoración y ahora lo desconocían. Tanto el sacerdote como el levita. Si el hombre tirado a la vera del camino hubiera sido un hijo o un hermano de alguno de ellos, ¿habrían procedido igual? Si amas al prójimo como a ti mismo, lo mismo que quisieras para ti es lo que haces con tu prójimo. Eso es no mostrar parcialidad.
Amar al prójimo no significa decirle que lo amas. La Biblia nunca se refiere al amor como mera palabrería, y lo ilustra el Señor en esta historia. El samaritano, que aunque samaritano también conocía la ley, no fue conmovido por el conocimiento de ella, sino que fue movido a misericordia porque se detuvo y vio la necesidad. El hombre herido era un desconocido, no era un familiar, tampoco era un coterráneo, pero fue movido a amar, y ese amor se manifestó en lo que hizo. Dio de su tiempo, dio de su provisión, se involucró con el necesitado, estuvo dispuesto a sufrir incomodidad, lo llevó en su cabalgadura mientras él iba a pie, cuidó de él todo el día y gastó de su dinero para favorecer a la recuperación de este desconocido. El samaritano no hizo acepción de personas. En cambio, quienes debían modelar y adornar la doctrina de la ley del Señor negaron con su actuar lo que seguramente decían creer y enseñar. Podemos oír y oír mensaje tras mensaje, pero será en vano si no obramos lo sano. Podemos llenarnos la boca diciendo cuánto amamos a Dios, pero todo será en vano si no ayudamos al hermano. El ejercicio de la verdadera fe se considera la gloria de Dios. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 32 nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No podemos ser parciales para la gloria de Dios. No podemos hacer acepción de personas para la gloria de Dios. Dios no es glorificado con actos que Él aborrece. Como Santiago sabe esto, llama la atención para enmendar el rumbo a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, usa la expresión Señor de gloria. Y Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 2, habla de el Dios de la gloria. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Y cuando nuestra vista y corazón es atraída a Él, nos eleva por encima de las mezquindades terrenas para hacernos andar en las alturas de su santidad y gloria. De ahí el llamado constante a mirarlo a Él, a poner los ojos en Jesús. Él jamás hizo acepción de personas, no mostró favoritismo, y esa es precisamente la razón por la cual Él fue criticado. Miremos la crítica en Mateo 11, 19. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En Lucas 15, versículos 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué escándalo! Los escribas y los fariseos estaban encumbrados en la sociedad de entonces. En cambio, publicanos y pecadores estaban en el extremo más bajo de la escala social. Y para mostrar más aún el amor y la compasión de Jesús, Lucas usa un verbo griego que es traducido como recibir. Y ese verbo significa en el original acoger ofreciendo compañerismo y amistad a publicanos, a pecadores.
Y esto a los más despreciados de la sociedad. Vemos a Jesús y su trato tierno y compasivo, ya sea con una pobre mujer magullada por el pecado, ahí en Juan 4, o con un fariseo importante del judaísmo, en Juan capítulo 3. No detuvo su mano ni para el ciego, que eran despreciados en su tiempo, tampoco para el inmundo leproso. Él los tocó. No hizo acepción de personas. Es que Él es Dios. Él no es parcial. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ninguno que va a Él es rechazado. ¿Acaso no te recibió a ti? Qué maravilla, hermanos, que Dios reciba a pecadores. ¡Cuánta gloria hay en que Él reciba a miserables como nosotros! Él te recibió y había 1000 razones para rechazarte. Pero como dice Santiago más adelante, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y al ser objetos de la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Que en el ejercicio de nuestra fe, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, esta debiera ser sin acepción de personas. ¿No es congruente esto? ¿No es lógico? Santiago les da ahora una ilustración de lo que estos amados hermanos estaban haciendo. La ilustración tal vez sea ficticia, pero en los hechos esta discriminación, esta parcialidad estaba ocurriendo. Pecadores redimidos haciendo acepción de personas. ¿Qué habrías hecho tú? 2 hombres entran a la reunión. Uno con anillo de oro y con ropa espléndida. Hoy cualquiera tiene un anillo de oro. Y la verdad, cualquiera de nosotros es rico en comparación con la población del siglo I. Pero esta alusión específica literalmente significa dedo de oro. Dice un estudioso que la expresión no sugiere solo un anillo, sino más bien un dedo cargado de anillos de oro. Para entonces, las personas ricas usaban anillos de oro como símbolo de su categoría social. Santiago pone intencionadamente a este hombre con muchos anillos de oro, indicando así que estaba por encima aún de los ricos de su tiempo. Imagínense. Llega este hombre a la congregación. Además, este visitante hace gala de lujo. Él viste lujosamente, viste algo brillante y atractivo a la vista. A nosotros nos puede parecer poca cosa hoy día porque hay tanta ropa de plástico, ¿no?, que brilla, pero no estamos hablando de ese tiempo. Aquello que brillaba era la seda, era carísimo. Y así va este hombre, con ropa espléndida, seda, brillante, y tal vez con las manos así para que se vea todo el oro que llevaba en los dedos. El otro hombre que entra es un desposeído de bienes materiales. Es un pobre. Hoy cualquiera tiene más de una prenda de vestir. En cambio, los pobres de entonces vivían con una sola prenda. No había más.
Ellos llegaban a tener parches en los parches. Este hombre es descrito como llevando ropas sucias. No porque él fuera un sucio, era lo único que tenía. Andrajoso, no porque quisiera andar así, sino porque la ropa se desgasta con su uso. Y maloliente, porque la ropa va adquiriendo olores con el tiempo si no es cambiada, ¿verdad? Todos sabemos eso. Bueno, así es descrito este hombre que entra también a la congregación. La apariencia de ambos no puede ser más diferente. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cómo estaban actuando ellos? Ellos tenían una actitud preferencial hacia el rico y hasta lo ubican en un buen lugar. Siéntese aquí, por favor. Venga para acá, aquí, acomódese aquí. En cambio, al pobre lo tratan con desprecio, con desdén, con indiferencia. Tú, permanece en pie o siéntate ahí mismo en el suelo, si te viene bien. Años atrás, estaba en mi lugar de costumbre en la iglesia, estaba sentado adelante. Estaba por comenzar el culto, yo siempre llegaba antes de que el culto comience. Y observo que llega adelante un hombre desconocido para mí, pero este hombre va acompañado, por eso me llamó la atención, porque iba acompañado de los líderes de la iglesia, lo iban rodeando y como buscando un lugar donde sentarlo. No sabían dónde sentarlo, porque decían, no, aquí, acá, pero todos acompañándolo a este hombre que yo no conocía. No sabían dónde sentarlo y finalmente optaron por sentarlo al costado del púlpito, adelante. Pues allí estaban unos asientos que eran mullidos y cómodos, no como las bancas que eran todas de madera. Finalmente se reveló quién era la visita. Y a juzgar por todos quienes lo acompañaron, obviamente era alguien importante. ¿Quién era? Era un político, candidato a alcalde de un partido con apellido cristiano. Yo no pude evitar recordar cuando entré por primera vez a esa iglesia. Nadie me recibió y me senté en un rincón. Claro, yo era un desconocido, pero yo era un creyente. En cambio, el alcalde demostró ser bien impío, porque fue alcalde, seguramente con el voto de mis hermanos. Pero yo era un creyente. Cuando estas cosas pasan en las congregaciones, es porque previamente el juzgar según las apariencias, según los gustos de cada cual, ya ha invadido el corazón de los creyentes. Cuando esto aparece en la congregación, es porque individualmente hacemos acepción de personas. Cuando así obramos fijándonos en distinciones superfluas, no juzgamos con justo juicio, no juzgamos con verdad. Antes bien, hemos dado cabida en nuestras mentes y corazones a malos pensamientos. Versículo 4 de Santiago 2. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? De esta manera se quebranta la ley del Señor.
evidenciando entonces la maldad de quienes así obran. ¿Podrá mantenerse la comunión cuando se hace acepción de personas? ¿Será un buen testimonio la discriminación caprichosa? Dios no hace acepción de personas y demanda de nosotros que no lo hagamos. La verdad, hermanos, es que estamos habituados a hacer lo que Dios aborrece. Escasamente habrá alguien que no haya sufrido la discriminación caprichosa aún en el seno del hogar y la familia. Pobre del que es hijo de uno solo de los padres. A veces la preferencia va por el sexo. A la niñita no la toque. Los hijos, rigor militar. Pero la niña que haga lo que quiere. Y si es el conchito, ay, dejémoslo. Discriminación por el color de la piel. No se junte con esos niños negros. ¿Se escucha? ¿Por qué juega con esos niños? No, no se junte con ellos. Y la única razón es porque los otros niños son más oscuritos de piel. O por la apariencia. No juegue con esos rotosos. ¿Se oye eso? ¿Qué decir de niños que vienen con alguna enfermedad? ¿Por qué no corriges a ese niño? Le dije a alguien. No, es que no podemos hacerlo. ¿Por qué no? Porque es enfermo del corazón. Ah. Han pasado 30 años desde entonces, desde esa observación. Y el que es enfermo del corazón ya ha visitado la cárcel por cometer crímenes. Todos nosotros hacemos acepción de personas. Están los niños jugando y alguien hace una maldad. Cualquiera puede ser, menos nuestro hijo. ¿Ve? ¿Ve que es fácil hacer acepción de personas? Hay abuelos cuya preferencia va por determinados nietos. Normalmente son hijos del hijo preferido. Eso sí, esos tienen buenos regalos para Navidad. Los otros les llega una tarjetita. Esos son bienvenidos en la casa. Esos pueden quedarse todo el verano si quieren. Pero los otros al segundo día molestan. Discriminan. ¿Has notado esto? Y cuando notas que tus hijos son objeto de esta discriminación, ¿qué te pasa? ¿No es odioso? ¿Qué te pasa cuando tienes un hijo que es moreno y otro que es blanquito? Y resulta que tú notas que alguien hace diferencia entre tus hijos. Eso duele. Pregúntate por Dios en su rol de padre.
Como padres, nos duele ver el desprecio del cual son objetos nuestros hijos. Y cuando nosotros recordamos nuestra niñez, también recordamos actos así. Lo que hoy le ponen nombres en inglés, siempre ha existido. La acepción de personas. El desprecio del niño porque tiene algo distinto del resto. Hay preferencias por uno o por otro. ¿Y qué decir como cuando padres muestras preferencia por uno de tus hijos? Bueno, nos gusta decir, ¿verdad? Yo no tengo preferencia por ninguno, los trato a todos por igual. Pero el fruto del pollo sabemos a quién se lo vamos a dar. ¿Sabes el mal que tú introduces al hogar cuando obra de esa manera? Mira a los hijos consentidos. Ellos nunca son disciplinados. Y los padres alimentan en ellos la maldad y la perversión que ya viene con ellos. Sí, querido hermano, esa pequeña criaturita que tiene 2 años, tan dulce, tan linda, es pecadora. Manipula. Y si tú no la corriges y alimentas eso, estás criando un monstruo que te hará pasar dolor y vergüenza en tu vida. La Biblia nos cuenta de familias con este problema. Mira a Isaac y Rebeca, observa a Jacob y su preferencia por sus hijos menores, hijos de la favorita. Mira el caso opuesto de un hijo despreciado, al punto que lo echaron de la casa. La historia de Jefté en el libro de Jueces. Ve el devenir de los hijos consentidos, Amnón, Absalón y Adonías, hijos de David. Reflexiona como padre en la vida del sacerdote Elí y de sus impíos hijos, sacerdotes también como él. Pero la acusación de Dios contra Elí fue: tú honras a tus hijos, pero no me honras a mí. En todas estas historias hay acepción de personas. Pero hay un ejemplo más horroroso en las Escrituras. Hubo un hijo amado que fue despreciado al punto de matarlo en la cruenta cruz. El sol no quiso alumbrar tamaña infamia y la tierra se conmovió desde sus cimientos, mientras los hombres despreciaron al Salvador y prefirieron al ruin e indigno Barrabás. ¿Qué le llevó a juzgar, a obrar con injusticia, a no juzgar según verdad? Es que ellos también eran injustos y amaban la mentira.
Ellos no querían la luz de la verdad. Dice Isaías en el capítulo 53, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué le corresponde por derecho al bendito Hijo de Dios? La adoración de toda la creación, tú y yo incluidos. Al negarnos a rendirle adoración, en realidad lo estamos despreciando y nos unimos a la turba impía que clamaba por el malvado, despreciando así al justo. Ah, querido, no desprecies al bendito Hijo de Dios. No incurras en condenación eterna. He aquí tu Salvador. He aquí el Rey de Gloria. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué harás? ¿Vendrás a Él arrepentido? Él no hace acepción de personas. Nada importa tu vida pasada. Él ha prometido perdonar todos tus pecados y algo más. Nunca más acordarse de ellos. Él no hace acepción de personas. Puedes venir a Él porque ya Él lo dijo. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no hace acepción de personas. Vamos a Cristo y entreguémosle nuestra vida a Él. Oremos.